Queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. La primera lectura para este tercer domingo del tiempo ordinario está tomada del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y el versículo 10. Pero creo que vale la pena que durante esta semana abran su Biblia y busquen el libro del profeta Jonás y lo lean en su totalidad. Es un libro sumamente interesante, lleno de profundidad espiritual. Léanlo, no les va a tomar demasiado tiempo. Y el Evangelio está tomado de el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. El tema que sirve de nexo entre las lecturas de este fin de semana es el arrepentimiento. Y no voy a detenerme mucho en la lectura del Antiguo Testamento porque me tomaría demasiado tiempo para explicarla. En esta ocasión, me quiero centrar en una sola frase del Evangelio que llama poderosamente mi atención. El Señor dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bueno, de hecho, permítanme leer el pasaje en su totalidad. Dice el Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Esta frase donde dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. ¿A qué tiempo se refiere Jesús cuando dice que el tiempo se ha cumplido? ¿Qué es el reino de Dios? Y más importante aún, ¿cómo lo entendían los contemporáneos de Jesús? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Qué significa arrepentirse? En ese mismo sentido, ¿qué significa creer? Y finalmente, ¿qué es el Evangelio en el cual tenemos que creer? Bueno, voy a tratar de profundizar en estas preguntas. Voy a tratar de darles respuesta. Primero, el tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo habla el Señor? En el contexto, se puede interpretar que el tiempo que se ha cumplido es el tiempo de la predicación de Juan. Juan es el precursor de Cristo y ahora se encuentra encarcelado. Ahora es el tiempo de Cristo, el tiempo de que la proclamación del Evangelio llegue por boca del Mesías. Pero el cumplimiento del tiempo también puede hacer referencia a las profecías de Daniel. Miren, Daniel en el capítulo 2 de su libro había pronosticado que Israel pasaría bajo el poder de 4 imperios. Y después de esos 4 imperios, vendría el reino del Mesías. En la época de Daniel, Israel estaba exiliado en Babilonia. Ese es el primer imperio. Después caen bajo el poder del imperio medo-persa, segundo imperio. Luego viene el dominio griego, cuando Alejandro Magno conquista Palestina unos 330 años antes de Cristo. Y finalmente, Roma conquista Palestina 63 años antes de nuestra era. Y bajo el dominio romano, nace el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Vean, 4 imperios han pasado. Y los contemporáneos de Cristo sabían esto. Ahora solo falta esperar a la manifestación del 5.º reino, el reino del Mesías. De hecho, Daniel profetiza una fecha
específica para el cumplimiento del tiempo. En Daniel capítulo 9, versículo 20 y siguientes, dice así el profeta: 70 semanas de años han de pasar en el exilio para obtener el perdón por la maldad y para establecer la justicia para siempre. Debes entender esto. Desde que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del ungido, han de pasar 7 semanas, y las calles y las murallas de Jerusalén durarán 62 semanas. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al ungido, y Jerusalén y el templo serán destruidos por un rey que vendrá. Bien, las 70 semanas, por supuesto, son simbólicas de 490 años, es decir, 70 veces 7, 490 años. Ahora, si el edicto de Ciro se toma como la orden de restaurar Jerusalén, nos encontramos unos 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para cuando el Señor empieza su predicación, las 70 semanas de años se han cumplido y el tiempo del cumplimiento de las profecías de Daniel está por realizarse. Le quitarán la vida al ungido, que es nuestro Señor Jesucristo, y después Jerusalén será destruido por un rey que ha de venir. Y la destrucción de Jerusalén, como nosotros sabemos, ocurrió en el año 70 de nuestra era. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Esta frase puede tener diferentes significados, ¿no? Para los contemporáneos de Cristo, el reino que Jesús anuncia evoca al reino de David, un tiempo de paz y prosperidad para Israel bajo la guía de un rey con un corazón conforme al corazón del Señor. Y de hecho, los profetas en el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones habían anunciado la restauración del reino de David. El Evangelio nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el descendiente del rey David. Y Jesús lo es. Él es el descendiente del rey David y su trono ha sido establecido para siempre. ¿Ok? Pero el reino de Dios también se puede entender como el cielo, el lugar donde está Dios. Recuerden que el acceso al paraíso había quedado cerrado después de la caída de Adán y Eva. Cuando Jesús anuncia que el reino de Dios está cerca, significa que la entrada al paraíso está por abrirse una vez más. Y la puerta de acceso es Cristo mismo. Aquellos que quieran entrar al reino de Dios lo harán por medio de Cristo. ¿Ok? El reino de Dios también se puede interpretar como la iglesia, en el sentido en que el poder salvador de Dios se hace presente en la tierra por medio de la iglesia. Recuerden que a Pedro se le dieron las llaves. ¿Y las llaves de qué? Las llaves del reino. Es decir, la autoridad de servir como cabeza visible en la iglesia hasta que Cristo vuelva le ha sido dada a Pedro. Pedro es la cabeza visible. Jesucristo volverá algún día y mientras tanto el reino está con Pedro. ¿Ok? Finalmente, el reino de Dios se puede entender como el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. El reino es un estilo de gobierno y los súbditos hacen lo que el rey dice. Y si tú y yo queremos ser ciudadanos del reino de Dios, debemos conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Miren, esto puede ser difícil. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados con libre albedrío. Y como tal, queremos hacer nuestra voluntad, diseñar nuestros propios planes, seguir nuestros pensamientos. Pero miren, Dios no quiere que renunciemos a nada de eso. Más bien dicho, lo que Él busca es que nuestros planes, pensamientos y deseos se conformen con los de Él. ¿Por qué? Dice Isaías capítulo 55, porque mis pensamientos no son como los suyos, ni mis planes como sus planes. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis planes están por encima de los de ustedes, dice el Señor. Y Jesús, miren, promete que aquellos que lo sigan
recibirán al 100 por uno en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. Miren, no sé ustedes. Yo entiendo que buscar la voluntad de Dios no es lo más sencillo, pero ciertamente es una buena idea. ¿Ok? Ok. Ahora, para entrar al reino de Dios, el primer requisito es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentirse es reconocer los errores propios y querer remediarlos. Arrepentirse incluye el deseo de alejarse del camino erróneo y acercarse al estilo de vida que agrada a Dios. El arrepentimiento es más que simples palabras. El arrepentimiento es actuar para corregir las equivocaciones. Si el arrepentimiento no va acompañado de la conversión, entonces no es verdadero. Miren, yo estuve pensando durante la semana, ¿cómo es que un acto de arrepentimiento te alcanza el perdón de las culpas? A ese punto, pensaba yo, alguien puede llevar una vida desordenada y al final arrepentirse y alcanzar la salvación. Pero entre más leí, entre más estudié, más me di cuenta que el acto de expresar arrepentimiento no es suficiente si no va acompañado de obras. El arrepentimiento expresado en actos concretos es lo que alcanza el perdón. Obras son amores y no buenas razones. El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse, dice el Señor, y crean en el Evangelio. ¿Qué es creer? Creer en el Evangelio de Cristo es más que simple asentimiento mental. Creer en Cristo es una adhesión vital. Repito, creer en el Evangelio de Cristo es más que simple asentimiento mental. Es una adhesión vital. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquellos que dicen creer en el Evangelio deben dejar que el Evangelio informe su estilo de vida. Vean, la fe no es lo que dices que crees, sino lo que haces. Es decir, la fe se demuestra con obras. De eso es de lo que habla la carta del apóstol Santiago cuando dice, la fe por sí sola, si no va acompañada de obras, es cosa muerta. Creer en el Evangelio es imitar a Cristo. ¿Es fácil? No. De hecho, humanamente es imposible. Pero con Cristo, todo es posible para el que cree. Amén. Eso es lo que es el Evangelio. La buena nueva proclamada por el Hijo de Dios. Nuestro Dios y Señor no solo nos muestra el camino a seguir, sino que nos da la gracia para que podamos seguirlo. Creer en el Evangelio es creerle a Cristo. La invitación está dada. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Buscamos el arrepentimiento y creamos en el Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias por el don de tu palabra, encarnada en Cristo y revelada en las sagradas Escrituras. Infunde tu gracia en nuestro corazón para que la semilla de la palabra que hemos recibido dé fruto en nosotros. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por habernos acompañado. Si te gustó este mensaje, favor de compartirlo y no olvides suscribirte. Que el Señor les bendiga.